Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. On. Bienvenidos a esta serie de podcast y entrevistas que vamos a empezar a hacer acá en Tuxtli. Y nuestra primera invitada estrella, Luli para los amigos, Cintia Scholes. ¿Scholes o Scholes? Scholes. Scholes, que es más elegante. Sí. Está bien. Así que bueno, ¿quién es Cintia Scholes? Bueno, en principio un honor. Gracias a Tuxtli. Cintia es una persona muy intuitiva, muy persistente, leal de palabra, y busco ser lo más profesional posible. Sí. Para quizás los que no la conocen a Luli, los que no le dicen Luli. Ok. Hace un par de años estamos trabajando en algunos proyectos, así que bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, primero, yo agarro mi machete porque no me acuerdo de las preguntas. ¿Qué momentos o decisiones sentís que marcaron tu camino profesional? La primera decisión que fue importante a nivel personal fue a los 17, cuando dije, quiero otro rumbo, otro camino de vida, y fue capacitación. Estudié licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Centro de Tandil, Argentina, de la cual me siento parte, es mi casa. Esa fue si podemos marcar como hito. El segundo fue especializarme, hacer una maestría en Comercio Internacional en la Universidad de Buenos Aires, también, si querés, otro hito. Pero estos rumbos, estos caminos de formación, de búsqueda, de movimiento, me fueron acompañando, fueron haciendo mi camino hoy en este sector, en esta industria tecnológica. Me fueron formando, después me formé en el mismo recorrido en el laboral, en la ciudad de Tandil, donde vivo, que es el Silicon Valley de Argentina, como les suelen decir para agrandarnos un poco. Hay un hub tecnológico muy importante, con empresas muy importantes, locales, nacionales, unicornios. Como Tuxtli. Exactamente, por supuesto. Y acá en esta ciudad, los primeros pasos fueron gerenciando este clúster tecnológico. Bueno, y a partir de ahí un recorrido todavía sin límite, infinito. Sí, aparte las ganas y sobre todo los contactos que tenés de tantos años de carrera, de empresas. Sí. Así que bueno. ¿Qué habilidades o rasgos personales crees que fueron necesarios o fueron claves para llegar a donde hoy estás y sobre todo, dónde estás hoy? ¿Qué haces? Bien, sí. Bien. Ya que estamos matecito. Lo que hablábamos al principio, esto de movimiento, estar en movimiento, esa es mi zona de confort. Ser curiosa, siempre estar en búsqueda, tomarnos desafíos, ir por más. Esos fueron rasgos que marcan la personalidad y características. Y a dónde estoy hoy, en qué lugar me encuentro, es en un lugar donde me propone siempre desafíos nuevos. Estoy trabajando en una empresa de tecnología, que somos partner de oro de una multinacional, desarrollando mercados externos en España, en Estados Unidos, con nuestra propia startup también. Entonces es un lugar donde es mucho aprendizaje, continuamente estar cruzando la línea de ir por más, atravesando los miedos o con miedos a hacerlo igual. Entonces hay muchas características que me ayudan al lugar donde hoy estoy y donde hoy me desarrollo. ¿Cuál es el rol, puntualmente, el nombre del rol donde estás? Sí, CBO, que es directora de desarrollo de negocios. Y en concreto, yo no tengo idea mucho de esa, ¿qué es lo que hace un CBO? Lideramos el área de negocios. Tenemos equipos donde, por ejemplo, en España, cómo hacer para insertarnos desde una empresa argentina, cómo hacer para insertarnos en un mercado español. Que si bien hablamos el mismo idioma, muchos venimos
herencia de abuelos, padres europeos, pero no es lo mismo. Compartimos ciertas culturas, pero no es lo mismo. Entonces, liderando un equipo que pueda entender, detectar cuáles son los dolores, las necesidades, dónde como empresa podemos agregar valor, cómo podemos adaptar nuestra oferta para agregar valor en esos dolores que identificamos. Entonces, como líder es armar ese equipo, llegar a posibles clientes y que la rueda gire. Y gira conociendo, vinculándose con clientes que también hemos comprado, la empresa ha comprado una software factory, así que estamos en Barcelona, en Galicia, en Madrid. Es de hacer que la rueda comercial gire. Bien, qué buena analogía. Bien, y en esta línea, digamos, vos gestionando o liderando el equipo, ¿cómo lo medís al equipo? ¿Cómo medís tu propio éxito? Bueno, son varias puntas que podemos hilar, porque obviamente, y además como es una empresa que es partner de una multinacional, también hay ciertas similitudes, hay ciertos aprendizajes, están las metas, y están las métricas, y están los resultados, están las mediciones. Claramente hay una frase muy trillada, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es clave. Pero no obstante es el proceso. También hay una cuestión de persistir, de probabilidad también. Si vemos que llamar a 5 clientes por día no es suficiente, bueno, hay que llamar a 10, hay que llamar a 20. Entonces, no es solamente el resultado, sino darnos vuelta y qué hay que mejorar en ese proceso para llegar a esa meta que queremos. Sí, porque nos pasa a nosotros acá que el área comercial siempre es difícil decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Sí. O tirás un tiro al aire y decir, bueno, esto es alcanzable, es complicado. En el área comercial que vos dependés de un montón de factores que son ajenos a tu propia empresa. Sí. Pero es difícil medir. Sí, son muchas variables, pero sí se pueden medir. Son totalmente cuantitativas, porque hay determinados, bueno, en principio eso, ¿tenés orden de compra o no tenés orden de compra? Eso es absolutamente medible. Es difícil, pero no imposible. Totalmente. Bien, ahora sí, hablemos de lo que es la experiencia, ¿no? de vender software, puntualmente en el exterior, que es lo que nos interesa, por lo menos desde Latinoamérica. Desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia que si es que la hay, entre vender software o vender latita de tomate, no sé, otra cosa? Bueno, hay denominadores comunes. Sobre todo si decimos, bueno, vamos a separar tangible, si le podemos decir tangible a una latita de tomate e intangible al software, porque cuando la rueda, como rueda, se produce, se vende, se cobra y se vuelve a comprar materia prima para producir. Claro. Es la rueda básica. En un intangible se produce, se vende y se cobra, se produce, se vende y se cobra. Pero acá los factores importantes es cuánta relevancia tiene la oferta tecnológica y cuánta importancia tiene la venta. Si la oferta es gris, es un medio pelo, y la venta es buena, se vende humo. Claro. Pero si la oferta es muy buena y el área comercial no tiene presupuesto, no se le presta atención, también se cae. Sí. Entonces, como así también sí, hay buena oferta, hay buena venta, pero no se cobra, también se cae. Son como patas que hacen que giren. ¿Y por qué subrayamos o hacemos doble clic acá? Aquí es por la importancia, en lo que nos compete hoy la charla, es en la venta. ¿Cuán importante es el área comercial? A veces, sí, desarrollemos productos, vamos para adelante y después, bueno, a ver cuánto nos queda para el área comercial. Claro.
si no hay área comercial, el producto no sale. Sí, es algo que las empresas de tecnología, sobre todo las chiquitas, no le dan mucha bolilla. Se focalizan mucho en el producto, en el desarrollo, en la calidad del software. Claro. Y no hay vendedores. Exacto. Y es clásico ese problema en la industria. Y se cae, la empresa se cae, tiene que vender. ¿Cuán importante es esa venta y cruzar esa barrera? ¿Por qué es importante vender? ¿Vos creés que hay un número de decir, bueno, en recursos más o menos tenés que gastar tanto en comercialización, marketing o lo que sea, y tanto en desarrollo? ¿Hay un número así en el aire que diga, más o menos por acá debe andar bien? No tengo esa respuesta. ¿No la tenés? No. ¿Qué pensás? Podría hablar de un tamaño de equipo razonable, porque vos, llevándolo a macro valor, de 50 desarrolladores, 3 son vendedores. Es una buena relación con él. Y yo la otra vez la busqué, los celulares ahí. Y decía que para esta empresa yo necesitaba 3 vendedores. Para 20 empleados y arriba del 10%. No tiene que ver también con la oferta. La oferta y al tamaño de la empresa. Globan, que tenga un 10% de vendedores, está hablando de más de 200 vendedores. Claro. No, ¿cuántos son? 10.000, más de 100 vendedores. No las tiene. No. Entonces, cuando es chica la empresa, seguramente sea más porcentaje. Cuando es grande, y puede que baje un poquito. Y no es lo mismo si vendés un servicio que depende de la venta, que un servicio que, se vende solo, o son high ticket, que no tenés tantos vendedores, son todos proyectos largos de 4 años, que no necesitas tantos vendedores. Depende mucho, el depende creo que es lo que te termina salvando. Bueno, y ahora, si queremos diferenciar lo que es vender en Argentina, lo mismo, si es que hay diferencia, y vender en mercados internacionales, vender afuera. ¿Crees que, para los que no son de Argentina, desde Latinoamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿hay diferencia o es lo mismo? Por supuesto que cada mercado tiene sus particularidades y es, de nuevo, dejando el idioma de lado, ese lenguaje, esa lectura no verbal también, esa forma, ese timing de hacer negocio, cada mercado, cada industria tiene sus particularidades. Pero no obstante, por eso es muy importante tener un referente, alguien en el otro, en ese mercado que a nosotros nos interesa, porque nos va a facilitar, nos va a hacer como se dice, un soft landing, nos va a facilitar esa llegada, esa inserción y ese aterrizaje en ese mercado. Necesitamos personas que tengan esa red, esas personas que conozcan las oportunidades y conozcan no solo cómo las oportunidades, sino cómo se cierran, básicamente. Que conozcan la cultura desde adentro. Desde adentro y que nos ayuden, que nos faciliten, nos allanen el camino para cerrar el contrato. Claro. No solamente para que nos haga llegar los leads o las nuevas oportunidades. Y para eso es muy importante estar adentro, o nosotros o alguien que esté adentro y empaparse de ese mercado. Y después hay cuestiones muy básicas que son claves o son pilares que se hacen en Argentina, que se hacen en México, en el mercado que uno quiera desarrollar, que son cuestiones de cómo llego a esa nueva oportunidad. Porque una cosa es cuando te llega de paracaídas una demanda, sí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la busco? ¿Cómo desarrollo ese mercado? Entonces, en esa búsqueda hay ciertos pilares que me parece que son interesantes poder desarrollar. Bien. Si tendrías que listar, no sé, pongamos como ejemplo un México, que es un mercado que a Latinoamérica en general le interesa, si no es que hable inglés, sino va un poco más arriba. Pero si querés vender en México, si tenés que tirar 3 títulos, ¿qué dirías? Yo quiero vender en México, de hecho queremos vender. Bien. ¿Qué hacemos? 3 títulos. Bueno, y en principio, ¿qué han hecho en México? Nada. Y en otro mercado, ¿cuáles fueron las primeras pasos que dieron? ¿Cómo lo hicieron? Por lo general, nuestros casos de éxito en exportaciones es por referidos. Siempre no tenemos una suerte de predicción de cómo vamos a seguir creciendo, qué vamos a vender el mes que viene. Siempre es un cliente viejo que nos recomienda y nos va recomendando, pero no es que nosotros salimos a vender, no sabemos cómo.
Claro. Si yo hoy tengo que salir a vender en México, yo no sabría cómo hablarle a un querido mexicano. Bien, bueno, el referido, este cliente o este contacto es un punto ganado. Eso, tener otras personas, clientes o personas que digan, mirá qué bien cómo hace Tuxi, mirá cómo te atiende, mirá cómo es el servicio, el valor agregado de Tuxi, eso es ganado. Pero si no, un cliente nuevo o un mercado nuevo donde uno no tiene llegadas, puede tener varias puntas. Entre ellas es poniendo oficina, entre ellas es comprando una software factory o una empresa con características similares o que se complemente al servicio que yo brindo. O esto que hablábamos hace unos minutos, es tener un referente, alguien que esté en el lugar, que tenga la distancia de un mensaje, que pueda llegar, que tenga oportunidades, que pueda conseguir. Entonces es alguien local, alguien en el lugar que te pueda allanar este camino. Eso, por supuesto, es una inversión, es una apuesta. Nosotros también hacemos muchas misiones comerciales, es ir, estar presente. Ahora esto con la virtualidad, hacemos una meet virtual, pero el cara a cara y el estar y que el cliente sepa que si tiene un problema te puede llamar y vos vas a estar ahí, eso no se compara. Entonces, estar en el lugar hace la diferencia, porque claramente la oferta es muy grande, la competencia es muy grande, entonces hay que decir cómo marco la diferencia. Bueno, una es esa, en el servicio. Yo voy a estar cuando vos me necesites. Ahí es más, esto sí, más algo personal. Sí. Yo veo que proyectos chicos salen de manera remota, pero siempre son chicos, es una paginita o una aplicación mobile chiquita, pero cuando uno busca proyectos grandes, largos, contratos de años, tenés que estar, tenés que viajar. Sí, no queda otra. Sí. O tenés que decías estar. vos, que alguien no te haga ese vínculo. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Yo estoy re con el machete porque mi memoria es muy mala. Ahora, si vos tenés que describir tu proceso, es más personal. ¿Sí? ¿Cómo hace para llegar a un nuevo cliente vos desde acá? ¿Sí? Querés abrir mercado, por ejemplo, en Estados Unidos. Entiendo que en algún momento hiciste. ¿Cuál fue ese proceso, el paso a paso? Bueno, nosotros tenemos, primero que cada producto IT o servicio tiene sus propias características, ¿no? Nos ha pasado que con una línea de negocio nos ha servido determinadas acciones, determinados canales que con otro no, y etcétera, ¿no? Pero para generalizar, si se puede, uno de los canales es tener un referente local, como lo conseguimos yendo, hay distintas herramientas, pero hoy una, por ejemplo, es plataformas para conseguir business developers en el lugar, ir a eventos, ir a misiones comerciales, esto que decíamos, estar en el lugar, y que eso nos facilita conseguir contactos, a conseguir reuniones y a dar ese primer paso. Ese primer paso, esa iniciativa, me quiero reunir, me quiero juntar con vos, es súper importante porque uno es el interesado, así que el que tiene que tener esa primera iniciativa es uno y estar atrás. Y una vez, vos sabés que nos ha pasado mucho que en Estados Unidos te atienden, te abren la puerta, te reciben y te dan esa reunión. Ahora es cómo aprovechás esa reunión. Claro. Si uno, experiencia, si uno va preparado a medias, vas destinado al fracaso y fue un tiro que lo desaprovechaste. Entonces, después ni vayas a la reunión, si no te preparaste, ni vayas. Y en esa es tan importante la preparación, la planificación de esa reunión que la reunión en sí. Nos ha pasado o particularmente me ha pasado de estar preparando la reunión y decir, bueno, voy a hablar de esto, de aquello, y después ir a la reunión y toma otro rumbo, va para otro lado, pero también es en el medio tener la cintura de poder llevarlo. Pero en esa preparación lo que nos resulta muy interesante es más que de qué le voy a decir,
que le voy a decir que nuestra oferta es la mejor, que somos los más lindos y lo mejor, es qué preguntas les voy a hacer. Porque en qué preguntas le voy a hacer, y obviamente analizar y ver el cliente, analizarlo previamente, estudiarlo, es cuando estoy en la reunión, es con estas preguntas disparadoras, es identificar, detectar cuáles son los dolores que tiene, cuáles son las necesidades. Se dice que el vendedor actual no es el que habla más, sino es el que escucha más. Exactamente. También se dice que es escuchar para entender, no para responder. Entonces, en esta primera reunión nos ha servido mucho entender, escuchar. Y quizás me iba con una idea, le voy a ofrecer tal cosa, y digo, no es por acá. O también la sinceridad no es conmigo, no es por acá. Entonces son estas pequeñas cuestiones que, sobre todo con un primer cliente, porque son pasos y es de ganar confianza, es de entender. Las primeras, después el follow-up. Terminó la reunión y te sigo escribiendo, te mando una propuesta, te mando casos testigos, siempre también referido a ayuda, pero es después, bueno, ¿cómo te doy continuidad? ¿Te hago una demo? Bueno, ¿cómo sigo? Esa es un arma de doble filo, porque está que te hace... Es una pregunta también, pero voy al final la pregunta. Esto de hacer el seguimiento, ¿y cómo haces para no quedar pesado? Es decir, leíste la propuesta, o esas cosas que es muy finita la línea, ¿no? Entre ser pesado. Sí. Bueno, ese timing que hablábamos también, ¿no? Me ha pasado con alguien del equipo que teníamos ahí un cliente que estaba por cerrar con nosotros o con la competencia. Y la persona de mi equipo era, ¿y te dijo algo? ¿Y te contestó? ¿Y le escribiste? Digo, acá en Argentina no es así. No le puedo estar escribiendo todos los días y cuándo me ingresás la orden, Claro. Es otro timing. Entonces, depende también tener esa cintura, no solamente el país, sino también la persona. Pero sí ir haciendo pequeños toques no te olvides que acá estoy, para lo que necesites estoy. No, cuando me ingresas la orden, sino es, mira, acá encontré un artículo que te puede interesar. Mira, vos sabés que cerramos con una empresa con características similares a la tuya. No iría siempre por cuando me ingresas la orden de compra, sino agregarle valor, dar. Y ahí está el cómo haces para que no se note que está automatizado. Porque ahora está todo automatizado, que a nosotros a veces nos pasa, nos llegan toneladas de mensajes por LinkedIn, son todos robots automáticos. Y se vuelen a kilómetros el ChatGPT de fondo o la automatización que a los 3 días clavados te manda y siempre a la misma hora. Entonces, ¿cómo haces para no parecer un robot en esos mensajes de seguimiento? Claro, bueno, depende porque nosotros tenemos segmentadas las cuentas. Entonces, nosotros si hay una persona que está encargada de tales cuentas, no hay claramente hay una metodología, hay sistemas, pero el vínculo es personal. Como bien decís, uno está cansado y uno sabe cuándo es robot. Me ha pasado con una persona, una clienta de Estados Unidos, que nos estábamos escribiendo y en un momento dice, pero estoy cansada de los robots. Digo, no, te estoy escribiendo a vos y te escuché lo que me dijiste y me dijiste tal cosa. Entonces, cuando se dio cuenta que le estaba hablando Cintia, bajó la guardia. Digo, ¿cómo te sentís de lo que me dijiste del otro día que te había pasado? ¿Querés que hagamos una reunión? Justo había tenido un problema de salud. Pero al hacer ciertas metodologías y que cada comercial esté enfocado en determinadas cuentas, personalizarlo agrega mucho valor. Es cómo marco la diferencia de la competencia. Bueno, es esto. Yo soy distinto, no te mando email marketing. Si yo ya tengo un vínculo con vos, es generar esa confianza, porque después, ¿qué va a hacer que compre a Tuxi o que no le compre a otro? Es porque puede levantar y decir, Faba, ¿estás? Eso va a ser la diferencia, porque vos lo conocés al cliente. Sí.
Bueno, vamos con la siguiente, mientras tomas el mate. ¿Me fui? No, espectacular. Esto seguramente en algún momento te pasó. El cliente que te llora el precio o el cliente que te dice no por tal motivo. Vos quizás como líder de un equipo comercial, ¿cómo atacás ese problema o esa objeción? Bueno, partiendo de la base que si hay objeción, ya es bueno. La objeción es normal, natural. Me preocuparía si no lo hubiera. Claro. Porque si alguien te dice, sí, dale, te llamo la próxima semana. No, claramente no. Si uno dice, tengo el presupuesto y necesito tal cosa, por supuesto que te voy a llenar de preguntas. ¿Y cuándo me lo vas a entregar? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque necesito salvar o para salvar mis inquietudes o para darme vuelta al directorio y salvar las inquietudes. O sea, que objeciones es normal que las haya. Y del precio, el 90% son objeciones de sos caro. Eso es siempre así. Pero después está en la habilidad justamente del vendedor de sacarlo de ese foco. Ok, primero esto de darle la razón a no contradecir. Es algo que nos marcaron, no se contradice al sentimiento del cliente. Pero por una cuestión es lo que estás sintiendo que es caro. Bueno, ¿por qué estás sintiendo que es caro? Y también correrlo de ese lugar, que el foco no sea el precio, pero vos me dijiste que estás necesitando tal y cual cosa. ¿Cómo te podríamos ayudar nosotros a eso? Llevarlo a tu servicio, a tu producto, a tu oferta y correrlo del precio. ¿Sí? Ok, vos me decís que necesitas tal y cual cosa y así. Bueno, yo te ofrezco eso. Ok. Correrlo del lugar del foco del precio. Te estoy ofreciendo más de lo que vos necesitás. Claro. Que entiendan que lo que se paga es el valor. Que el cliente perciba el valor que vos le estás vendiendo. Estoy haciendo todo mal porque yo siempre contradigo. No somos caros. Porque uno ahí se defiende. Bueno, y ahora, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando su carrera en el área comercial? Decir, bueno, los primeros pasos en el área comercial deberían ser más o menos así. Te tendrías que mover más o menos por acá. ¿Qué le dirías a alguien que recién arranca? Bueno, te lo cuento desde mi punto de vista personal. Una de las cuestiones que tuve que atravesar es ese miedo al rechazo. Porque te rechazan el 90%. Es un no rotundo. Cuando vas a la reunión número 20 que te están diciendo que no, a la 21 tenés que ir con la misma energía, con la misma buena onda y predisposición, tenés que levantar. Es como si en el boliche 10 te dicen que no. Claro, el rebote. Es una resiliencia continua, es el miedo a superar ese miedo al rechazo, porque es clave. Después, otra de las cuestiones era particularmente como que vender o en Argentina o en Latinoamérica está mal. Es como, estudiaste, te recibiste, ¿y qué sos, vendedora? Entonces, es ese lugar, correrse de ese lugar y entender la importancia de vender en una empresa. Si no se vende, la empresa quiebra. No camina. No camina, exactamente. Tomar protagonismo y hacer lo propio, realmente moverse de ese lugar es importante. Es de las áreas más importantes de cualquier empresa. Totalmente. ¿Y vos qué herramientas recomendarías o qué herramientas usás actualmente para o en el proceso de venta, ¿no? No sé si para iniciarlo, para cerrarlo, o lo que sea. ¿Qué herramientas crees que son buenas en este mundo comercial, digamos? Bueno, nosotros, nombre y apellido. Bueno, nosotros como empresa utilizamos herramientas para hacer prospección
Son herramientas que, bueno, de hecho en Europa nos sirvió una, en Latinoamérica nos sirve otra, pero de hecho son muy conocidas. Filtrás, decir, bueno, necesito de tales países, tales industrias, tales roles, tales perfiles, inclusive el tamaño de las organizaciones. Entonces filtrás y te trae, te devuelve mails, te devuelve en algunos casos teléfonos, y eso es un primer barrido, una prospección. A partir de ahí, esto es para generar cuentas nuevas, ¿no? Claro. A partir de ahí hacemos campañas de email marketing. Esto que vos mencionabas hoy, esa parte está muy robotizada, claro. Muy ¿sí? Pero dentro de ese mensaje tratamos de que sea lo más humano posible. Humano, exacto, y personal posible, claro. En la forma de decir, decís, es una, por ejemplo, esta solución tecnológica a vos o a tu negocio le va a traer tal beneficio. Cada palabra tratamos que sea personal y que le agregue valor. En el medio la vamos modificando, decimos, uy, esto nos dio más resultado, tuvimos más respuesta que esta. Claro. Pero hacemos una campaña de 3 mensajes, por ejemplo, y ahí vemos el feedback. A partir de ahí proponemos una acción face to face, o hacemos una actividad deportiva, que los hemos invitado a hacer al golf, por ejemplo, o hacemos un lunch, o los vamos a visitar. Y en esa visita es lo que hacemos que hablábamos antes. Nos preparamos, tratamos de entender qué es lo que necesita el cliente. De hecho, no te dicen todo. De hecho, hay una barrera hasta que se genera el vínculo y hasta que te conocen, se guardan mucha verdad. Confianza. Exactamente, exactamente. Entonces eso es lo que se construye. Ya a partir de ahí buscamos que el trato sea personal. Claro. Es más, nos ha pasado de que vamos varios a una reunión, no sé cómo... Está muy bien el mate. Nos ha pasado que vamos varios a una reunión, vamos 4 o 5, y quizás el cliente o el futuro cliente generó más vínculos con 2 de ellos. La próxima lo siguen ellos 2. Claro. La venta es con la persona, vende la persona. Porque las soluciones, muchas tienen muchas servicios en común. En algunos casos terminan siendo un commodity. El que vende es la persona. Claro. Entonces, si pegó vínculo con vos, vas vos, la seguís vos. El resto te acompañamos, vamos de back. Pero sí, tenemos varias, para llegar a ese primer prospecto, varias herramientas que están robotizadas, pero después es personal. Y después, o sea, no hay herramientas después de la prospección, digamos. ¿Vos las tenés? No. Como que había y no conocía. No, que yo sepa, no. Puede ser un hotspot, ponerle para hacer el seguimiento. Un CRM. Claro, bueno, dale, vamos por ahí. Hablando de este proceso, que una vez que estás generando el vínculo, o decíamos el follow-up, ¿cómo hacemos? Porque cuando tenés 10, 20 clientes es llevadero, pero cuando eso se te empieza a multiplicar, y sobre todo si uno quiere escalar, ¿no? Necesita hacer uso de otro tipo de herramientas. Hay CRMs muy conocidos, muy importantes, que te ayudan que te dan estas alertas, escribirle a tal, que vas haciendo un seguimiento. Sobre todo esto, para poder escalar, si hay 2 personas que llevan una cuenta, es conocer el historial, qué le enviamos, qué no le enviamos, qué dijo, bueno, todo este ida y vuelta, por supuesto, poder hacerle un seguimiento. Sí, a mí me gustan mucho los papelitos. Recién viste el póster, sí. Un póster en la pared para ir haciendo el seguimiento y no olvidarme. Bueno, y sí. Porque se te pasan. Sí, las cosas. Sí, totalmente. Sí, bueno. Y ahora sí, contanos de esta plataforma Goal Business, de qué se trata y en qué lugar está en el proceso de venta. Bueno, ¿cómo surgió? Esta plataforma Goal Business? Porque cuando hablamos al principio que estuve gerenciando un hub tecnológico en la ciudad donde vivo, en la ciudad de Tandil,
Después, trabajando en esta empresa tecnológica que me ha abierto muchas puertas, he podido estar en determinados roles de hub tecnológicos, de cámaras de la ciudad del país, de Argentina, de España. Inclusive hay una federación latinoamericana y en determinados roles bien vinculados con el comercio y con el negocio internacional. Esto me ha permitido estar cerca de las empresas, y esta problemática que la identificábamos en nuestra, no solo problemática, sino estos desafíos que identificábamos en nuestra empresa, digamos que eran comunes. Ok, son comunes. ¿Cómo hago para, volviendo a las primeras preguntas, cómo hago? Quiero vender en México, ¿cómo hago? Atendiendo a estos denominadores comunes, ok, una pyme de Latinoamérica no puede hacer todas las misiones comerciales a México habidas y por haber, no puede comprar una empresa allá, no puede, pero necesita, para insertarse en el mercado de México, necesita estar ahí. ¿Cómo puede hacer para estar ahí? Ok, un referente local, alguien que esté. No le puedo pagar todos los meses, no le puedo pagar fijo, porque generalmente es, ¿sí? Un sueldo, un salario. Exactamente. Claro. Entonces, desde ese lugar dijimos, nos juntamos con dos amigos, hicimos esta herramienta muy concreta y tangible, es decir, necesitas, empresa, ejemplo, Argentina, ofrecer tus servicios, productos IT en México. Necesitas un BD, un Business Developer mexicano. ¿Cómo puedes hacer? Bueno, a través de esta plataforma. Y no lo puedes pagar todos los meses. No puedes tener un honorario fijo porque sos una pyme y tenés muchas prioridades también, ¿no? Entonces, cuando el Business Developer te trae una oportunidad concreta, vos como pyme, como Tuxi, decís, ¿me interesa? ¿La quiero tomar o no la quiero tomar? Y ahí, cuando hay una oportunidad concreta, ahí es cuando invierto económicamente. Con la oportunidad. Entonces es variable. O sea, es sobre resultados. Es sobre resultado, exactamente. Entonces baja la barrera de entrada a ese mercado, porque además puedo tener un Business Developer en México, en la Ciudad de México, perdón, otro en Monterrey, otro puedo en Perú. Entonces puedo tener varios Business Developers en 2 o 3 mercados que para mí sean de interés y los haya analizado y mi oferta es aplicable a esos mercados. Entonces puedo tener varios Business Developers en esos mercados. Y cuando me traen una oportunidad concreta, ahí recién invierto y digo, ok, esta oportunidad por estas características, invierto este valor. Y tengo una reunión directa con el posible cliente. Eso viene a traer la plataforma Gold Business. Bien, y vos en ese momento en donde vos le pagás al Business Developer por la reunión que consigue, no es que vendiste. O sea, lo único es te trae un potencial cliente, una reunión concreta y le pagás por esa reunión. ¿Y después cómo sigue? Exactamente. Es esto que estábamos hablando, es esta primera reunión en la que me tengo que preparar y entender qué es lo que necesita ese cliente y qué le puedo ofrecer. Eso es lo que pago a través de la plataforma Gold Business. Después, el follow-up, después generar el vínculo, después agregar valor y que el cliente me elija mi empresa y no al de la competencia de cada empresa, ¿no? Claro. Ahí está. Bien, y ahí el Business Developer ¿te acompaña en ese proceso o te trae la reunión y nos vimos? No, la intención es que el Business Developer te acompañe, porque el Business Developer está interesado en que cierres el contrato. Vos, empresa, estás interesado en cerrar el contrato y el cliente está interesado en que alguien le resuelva su problema o que le traiga una solución. Entonces, hay varios actores interesados. Entonces, confluye en cerremos este contrato, resolvamos este problema, porque el vendedor es resolver un problema, traer una solución. Entonces, son varios los actores que hacen que acompañan al cierre de este negocio. Es como que armas un equipo para salir a vender afuera, pero Exacto. No deja de ser un equipo entre Exacto. la empresa tecnológica y el vendedor. Exactamente. Bueno, y entonces cuando
digamos, el cliente final, ¿no? Dice, ok, acepto, es como que se termina vendiendo. ¿Qué pasa en la plataforma? Bueno, inclusive hago un paso para atrás. Cuando el business developer tiene una oportunidad, depende de las características de esa oportunidad, no se la presenta solo a una empresa. Se la puede presentar a 4, a 6 empresas, depende de las características de la oportunidad. Esto hace para el business developer atractiva y que minimice el riesgo y que maximice su probabilidad de venta, de cierre. Entonces ahí, cuando la empresa o las empresas aceptan tener esa reunión, aceptan juntarse con ese posible cliente, la empresa abona un fee. Por la reunión. Por la reunión. ¿Sí? Que un BD le trae un business developer le trae una reunión a su puerta. O sea, ahí la empresa le está pagando al business developer el trabajo de conseguir un potencial cliente para la empresa. Me traes una oportunidad, yo te la pago. Bien. Ahí el business developer, por haber conseguido esa oportunidad, por supuesto, tiene su fee. Y en este seguimiento, cuando las empresas ya empiezan a generar un vínculo y por qué me tienen que comprar a mí y no a la competencia, cuando se cierra el contrato, la empresa tecnológica cierra un contrato. Entonces, en ese contrato va a estar determinado también el fee que corresponde al business developer por haber traído esa oportunidad y, por supuesto, para la plataforma. Nosotros también hacemos negocios y nosotros también buscamos rentabilidad. Claro. Lo interesante es que buscamos que esta plataforma facilite esta forma de hacer negocio. El business developer me trae una oportunidad. Yo, empresa, ¿me interesa? Perfecto. Abono, pago, invierto esa reunión y tengo la reunión con el cliente. ¿No me interesa? Doy vuelta a la hoja, espero la oportunidad 2, 3, 4. Tengo la reunión, le envío la propuesta económica, le digo por qué, cuál es mi diferencial, ¿ok? Todo eso lo tengo que tener previamente justificado, analizado y demás. Y cuando se cierra el contrato, es un fee tanto para el business developer que me trajo la oportunidad como para la plataforma preacordado. Lo que buscamos son negocios recurrentes. 1, 2, 3. No buscamos que para un negocio haya un ciclo de venta de 4 o 6 meses con un tiempo de muchos cafés en el medio, sino es palo y a la bolsa. Es una forma como se usa en Estados Unidos. ¿Me interesa bien? ¿No me interesa? A otra cosa. Buscamos eso y está todo preacordado. Y las empresas, volviendo para atrás, pueden tener varios business developers trabajando, digamos, en equipo. Entonces uno puede abrir como varios canales simultáneos y van cayendo reuniones de diferentes lugares. Exactamente. Es como tener representantes en los mercados que a uno le interese. Es casi como abrir oficinas de manera simultánea por todo el mundo. Totalmente. Tú lo has dicho. Bien. Bueno, y ahora sí, la última y para cerrar. Si le tuvieses que dar un consejo a una pyme o a una empresa que está empezando este camino del desarrollo del comercio exterior, ¿qué consejo le podrías dar? Quizás uno de los que a nosotros nos sirve es persistir. Es una cuestión de probabilidad y darle la importancia que se merece justamente al área comercial, al área de desarrollo de negocios. Si no alcanza con 5 llamadas o 5 reuniones por día con posibles clientes, multiplicarla, que sean 20. Pero es una cuestión de probabilidad y de continuar. Saber que va a haber muchísimos no, el 90% va a ser no, pero cuando la pegás es un golazo. Tener mucha empatía y buscar generar vínculo, porque lo que te va a marcar la diferencia que te compren a vos y no a la competencia es el vínculo persona a persona, conocer al cliente. Conectar, sí. Matchear. Engol. Match. Siempre lo llevaba. Bien. Bueno,
gracias por el tiempo, por el espacio. Un honor haber abierto toda esta serie de podcast contigo. Y bueno, invitamos a todos los que están viendo el podcast a registrarse en gol.business, business, para los que no saben inglés, y el evento. Sí, nosotros hacemos esto para acompañar en este proceso. Hacemos acciones concretas. Por ejemplo, este jueves 25 a las 11 a.m. de Miami, 12 Argentina, hacemos un encuentro, un networking virtual con empresas IT de Latinoamérica, donde hablamos de estas prácticas, compartimos estas prácticas para mejorar el proceso de venta y de facturación. A veces uno escucha muchos podcasts, muchas personas hablando de venta, pero después eso, ponerlo a la práctica y hacerlo y levantar el tubo y ir a visitar al cliente es una ficha que le tiene que caer a cada uno. Entonces usamos estas pequeñas acciones concretas para decir, ok, vamos, ¿cuál es nuestro estatus de ventas hoy? ¿A dónde queremos llegar? Así que bienvenidos, van a tener un link de registro al jueves. Ahí nos encontraremos. Buenísimo. No, bueno, tenés que estar. Sí, voy a estar. Lo subimos ahí en la descripción del video, así quedan los links de la plataforma, gol.business, y del evento, del registro al evento. Gracias y bueno. Gracias, Faba.